Buenas, mi nombre es Amir Farah, yo soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Santiago Marín. Me van a perdonar en esta ocasión porque no sé qué tiene la cámara, es rara, ¿no? Pero empezamos. El día de hoy vamos a hacer una presentación por Prezi y vamos a explicar un poco respecto al control de la corrosión, ¿no? De lo que implica realmente que lo que es el proceso químico. Me disculpan que estoy azul. Y vamos a empezar con la idea de controlar la corrosión, ¿no? Aquí vamos a aprender, en nombre de América, una presentación un poquito gringa, cambié el tono, de qué realmente ocurre en este punto. Y cuando quieres controlar la corrosión es importante inspeccionar todos los puntos donde existen juntas, donde existen tornillos, tuercas o constantes roces, porque uno de los principales factores de la corrosión o del por qué empieza es justamente en estas partes, donde hay tornillos, donde hay roces de metales, donde hay tuercas, donde hay metales que de repente no cumplen por estandarización, no cumplen con las características necesarias para operar. Y esto es mucho más común de lo que se cree. Por ejemplo, lo que son las láminas de acero generalmente vienen soldadas por cierto tipo de electrodos o cierto tipo de uniones que muchas veces no tienen la misma categoría ASTM que la tabla que se puede utilizar, que la tabla que enumera el acero que se está trabajando en cuestión. Entonces, desde un punto de vista de lo que es el trabajo, ¿no? De lo que son las herramientas al momento de utilizarlas, tampoco están exentas, que de hecho vamos a hablar más específicamente a las herramientas. Y las herramientas también están expuestas. Ya no vamos a hablar tanto de lo que es maquinaria, tanto de lo que es la infraestructura que hablamos en el video pasado, sino vamos a hacer un énfasis más especial en lo que son nuevamente herramientas de uso de trabajo pesado. Y aunque suene extraño, realmente muchas veces en lo que más en la parte mecánica, ¿no? Tener las herramientas aceitadas o revestirlas es una opción bastante inteligente, porque muchas veces las herramientas, más que todo cuando son de mala calidad, suelen tener concentraciones demasiado altas de hierro y muy bajas de algún metal aliante. Ahora, el problema de esto es que las herramientas que cuentan más que todo con ser 100% hierro son bastante frágiles, y estas son herramientas que se podrían categorizar de baja calidad y es más común de lo que se pensaría. Así que vamos a plantear la idea de que si existen formas de controlarla, y realmente no. En aspectos químicos no puedes detener la corrosión, puedes aislar los factores que generan corrosión, y de esa forma no hay corrosión, evidentemente, pero el proceso químico no se puede detener en sí, siempre que haya aquí lo ponemos, pero se pueden tomar medidas para reducir su avance. Y la primera lección, empezamos con lo que es el calor, que es cuida el metal del sol. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente el término sol, sino que la corrosión se ve gravemente acelerada en presencia del calor y de lo que es la intemperie. Aquí podemos ver este tipo de herramientas que son como unas uniones, que lo que son prensan objetos, ¿no? Entonces, generalmente esta clase de equipos se ven muy expuestos a esos climas, más que todo porque se utilizan en construcción para encofrar. Entonces, a lo que me refiero es que el proceso de oxidación generalmente se acelera de acuerdo al uso constante de las herramientas empleadas. Entonces, no se puede controlar. Entonces, considerando los agentes que aceleran la corrosión, los hay muchos en realidad. Y está la presencia de organismos biológicos. Esto es lo que se conoce como corrosión biológica, cuando generalmente bacterias anaeróbicas generan una saturación de oxígeno en lo que es. En este caso vamos a hablar de tubería o ambientes que suelen estar muy húmedos. Y esta saturación de oxígeno, junto a la liberación de otra
otro tipo de agentes, como por ejemplo ácidos, en el caso de organismos extremófilas, se llaman bacterias extremófilas, que suelen vivir o suelen tolerar ambientes bastante corrosivos, pero disculpen, entornos alcalinos o ácidos. Lo que son las bases y ácidos son agentes que trabajan, a pesar de que se diferencian por el pH, a nivel químico trabajan bastante parecidos, solamente que uno libera hidróxidos, que es el caso de las bases, e hidrógenos en el caso de los ácidos, lo que es el potencial de hidrógeno, pH. Ahora, la presencia de agua, saturación de oxígeno o entornos húmedos, muchas veces se ven más que todo en lo que son la deforestación o el trabajo que se encuentren en zonas muy húmedas, y también en la explotación minera, donde la presencia de la humedad del agua suele acelerar bastante, pero esto ya se conocía, igual que el tema de los electrolitos conductores. Los electrolitos generalmente, electrolito entiéndase cualquier líquido que conduzca electricidad, generan celdas galvánicas en el tema de la corrosión y prácticamente destruyen todo. Y los agentes químicos reactivos. Aquí hay un punto y aparte, porque englobamos lo que son, aquí lo pongo, ataques químicos de otros metales, porque sí, los metales pueden atacar químicamente a otros. Por ejemplo, el galio es un ejemplo perfecto. El galio, el mercurio, el plomo caliente, existen metales que suelen ser muy agresivos. Por ejemplo, el caso del estaño es muy concreto, porque a pesar de que se funda a temperaturas bajas, no es tan agresivo como otros. En el caso del galio o el aluminio caliente forma enlaces con el metal y hace que la estructura del metal en sí misma se vea comprometida, o sea, se destruya, cosa que el estaño no hace, cosa que el zinc no hace. De hecho, justamente por eso se utiliza mucho el estaño para soldar cobre, porque el estaño es bastante seguro y no compromete la integridad del metal. Estos son casos bastante extremos, pero son un ejemplo de corrosión acelerada. O los ataques químicos con sales a altas temperaturas. El método de Kroll, con el que se extrae el titanio, generalmente utiliza el rutilo o la titanita, es bastante violento, porque esto lo vamos a explicar más adelante, pero el método de Kroll, si no se hace con equipo o con aleaciones, porque generalmente se utilizan ollas o más bien calderas de acero muy particulares para que tolerar el entorno tan nocivo, porque como por ejemplo en los halógenos, los compuestos halógenos, lo que es el cloro, el flúor, el bromo y el yodo, son particularmente agresivos con toda clase de metales. Y lo que es la radiación, aunque suene extraño, la radiación es un factor de corrosión. De hecho, se han demostrado se han hecho testeos que cuando se hace un examen de conductividad eléctrica o térmica a un metal que ha estado expuesto a la radiación, se muestra que el metal ha tenido debilidad o muestra una deficiencia en la conductividad eléctrica o térmica. Siguiente. Ahora, en el tema de proteger a tus herramientas, ¿qué podemos hacer? Y aunque suene cruel los ataques químicos de ciertos metales calientes, como ya lo habíamos explicado antes, o sales a altas temperaturas, realmente resultan fatales, ¿ok? Esto ya se inclina un poco más a la oxidación o a la calidad del material, pero sí, también se puede considerar corrosión, tratando de darle un punto un poco diferente, ¿no?, a lo que es la corrosión habitual que estamos acostumbrados, que es el derrumbe. No, en este caso incluso las herramientas que pueden estar enriquecidas con cromo, vanadio, con silicio o con molibdeno están vulnerables a ataques químicos, más que todo por sales o metales. Por ejemplo, lo que es sales de calcio, sales cálcicas o mezclas ácidas, solución piraña, de forma jocosa se le dice líquido mágico, si no me equivoco,
lo que es el agua regia también, la mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico. En este caso no hay nada que hacer realmente, ya en este punto un poco más, económicamente inclinado más a la parte más química, ¿no? No tanto industrial. Los ataques químicos suelen destruir con bastante facilidad los metales, incluso el agua regia es capaz de dañar el oro que metal noble, ¿ok? Que normalmente no suele reaccionar o no formaría iones con nada. Existen casos muy particulares donde ciertos metales que no deberían reaccionar logran ser atacados. Entonces, ¿todo está prohibido para tus herramientas? Pues no. Como ya habíamos explicado antes, los escenarios que habíamos explicado antes son realmente muy concretos, ¿no? Entonces, lo que es en corrosión general, muchas veces basta con un chequeo constante, basta con aleaciones decentes, basta con revestimientos, corriente impresa, basta con incluso capas de hidrocarburos. Pero lo normal es que el proceso de corrosión sea bastante lento y pueda controlarse bastante bien. Los ejemplos que hemos dado antes son casos extremos, es decir, si colocamos de repente una sal de cloro a muy altas temperaturas en presencia de hierro, lo más probable es que el hierro se destruya en cuestión de minutos. No solamente cloro, nuevamente ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico. La reacción del ácido nítrico con el cobre es devastadora, pero en este caso son muy puntuales, no es lo común. De hecho, como ya he explicado, lo común es que la exposición, simplemente para poder controlar la corrosión de las herramientas o de cualquier metal que se utilice del día a día, aquí podemos ver el caso de unos alicates, es simplemente reducir la exposición innecesaria, o sea, cuidar las herramientas, mantenerlas en un lugar seguro, y en todo caso poder verificar que las herramientas no sean de hierro puro, porque suelen ser bastante más frágiles. Seguimos. Dato curioso, generalmente estas herramientas suelen ser un poco más robustas, no suelen ser más pesadas al tener un exceso de aleaciones. Entonces, si ya dejamos en claro que el hierro es bastante frágil, ¿no? Que es un problema. Entonces, si el hierro tiene tantas vulnerabilidades, ¿acaso son de mala calidad? La cosa es que si bien el hierro es el causante del proceso de derrumbe, es una materia prima primordial. Primero, es un metal extremadamente abundante, es el metal más abundante del planeta Tierra. Eso lo hace ya bastante útil. El único problema que tiene el hierro es que el proceso de su derrumbe, o sea, es bastante frágil al ambiente. Entonces, cabe otra pregunta. ¿Por qué no eliminar el hierro? A ver, si es tan problemático, si es tan frágil, si deja tanto que desear, ¿por qué no simplemente lo reemplazamos por otro? Y la cosa es que el hierro es muy flexible, es muy resiliente al ámbito de operar. Ya de hecho, aquí está, amplia resiliencia, es decir, se puede modificar y puede trabajarse de muchas formas. Por ejemplo, el cromo es el metal más duro que existe, o uno de los más duros en la escala de Mohs, ¿ok? No duros de resistencia general, no, duros en lo que es la escala de Mohs, ¿ok? Pero justamente eso es un problema, porque si el metal es excesivamente duro, como es el cromo, esto dificulta su capacidad de operación y lo hace en realidad menos atractivo, porque lo que caracteriza a los metales es que sea flexible y que sea dúctil, que sea resistente, duro, o sea, digamos que es una plastilina con propiedades elevadas a la potencia. Esto es lo que hace atractivo el hierro, porque cuando tú del hierro por sí solo deja mucho que desear, pero cuando lo mezclas con cromo obtienes acero inoxidable. Cuando lo mezclas con cromo y hierro, 2.11% de carbono, lo obtienes es un acero inoxidable. Si lo mezclas con vanadio obtienes un acero no solamente inoxidable, sino con una dureza extrema, y no solamente dureza extrema, sino con un alto índice de flexibilidad. Entonces, no se elimina el hierro por ser la materia prima base para la construcción de las aleaciones más finas. Por ejemplo, tenemos otras alternativas, ¿ok? Que es lo que vamos a explicar ahorita, como lo es el titanio.
Un problema que tiene el titanio, porque coloquialmente se cree que es caro porque es escaso, pero no. El titanio es muy abundante, tan abundante, no tan, bueno, se entiende. Hay mucho titanio. Pero el problema de la extracción de titanio que es justamente eso, su extracción. Aquí se detalla. Las propiedades de titanio son superiores. El metal solo, el metal puro, titanio, ¿por qué con este ejemplo? Nuevamente, es muy abundante. Primero, es mucho más resistente que a ataques químicos, a ataques galvánicos, por corrosión de agua, biológicos, maltrato, abuso, trabajo pesado, fuselaje de aviones. El titanio se utiliza para una enorme prótesis, se utilizan prótesis médicas ortopédicas, entonces resiste bastante bien lo que es el contacto con la piel, con los fluidos del cuerpo humano, ya que la sangre tiene un pH un poquito elevado, entre 7.5 a 8. Eso hace que una aleación normal o la pieza normal de hierro se dañe en nada, pero en este caso el titanio ni siquiera reacciona. Y desde el punto de vista industrial, emplear hierro es mucho más económico, porque el método, o sea, la extracción, lo que realmente es costoso del titanio es su extracción, porque a diferencia del hierro, ya eso lo vamos a explicar más adelante, aquí está, a diferencia del hierro, con el titanio es un proceso modular, es decir, hay que, primero, el proceso de cloración. Se calienta el mineral, nuevamente el rutilo o titanita, que son dos minerales bastante abundantes donde se extrae la mayoría de titanio, y se añade carbón, pero se hace circular cloro. No puedes tratar el hierro igual que el titanio, porque si tú nada más trabajas el titanio sin presencia de cloro ni nada más calentándolo con carbón, vas a formar carburo de titanio, y el carburo de titanio es sumamente inerte, no reacciona con nada. Entonces, si tienes carburo de titanio, perdiste el trabajo, no puedes hacer nada con eso, es mucho más costoso regresar el carburo de titanio a titanio elemental o a algún otro compuesto que utilizar cloro. Y aquí está el primer factor. En el momento de la extracción de titanio ya se están empleando compuestos ajenos y que ya son relativamente costosos. En este caso, para formar tetracloruro de titanio se utiliza lo que es una sonda, realmente el dibujo no le hace justicia, ¿no? Esto realmente es una caldera un poco más robusta para formar aquí está tetracloruro de titanio. Posteriormente, lo que es la transformación, ya obtenido el tetracloruro de titanio, hay que transformarlo a titanio, al titanio elemental, lo que es el metal en sí. La cosa para hacer esto es que nuevamente se emplean lo que es se emplean argón, neón, o me equivoco, argón, helio, se utiliza magnesio para formar cloruro de magnesio y titanio elemental, y se obtiene lo que es una especie de Frankenstein o amalgama o torre de titanio. Como podrán ver, este metal es bastante reacio a reaccionar. De hecho, este es uno de los metales con mayor potencial electroquímico, lo que lo hace extraordinario para trabajar a escala industrial. Pero el problema es justamente lo que estamos explicando. A pesar de que es un metal que no se corroe prácticamente, que resiste ataques, nótese que alcanzar estas temperaturas y estos ambientes es bastante complicado, y normalmente esto es muy puntual. No vas a encontrar una atmósfera o un ambiente tan hostil como la extracción de titanio. Entonces es ideal para lo que es la industria química, minera, trabajo pesado, agricultura, maquinaria, porque el titanio tiene muy poco desgaste. Entonces, ya ha reaccionado a unos 800 grados lo que es el cloruro de titanio en presencia de helio o argón, que son los gases que regulan la temperatura. Se obtiene lo que es el titanio esponjoso, el titanio elemental. Y ya vendría lo que es una tercera fase, que es ahora sí llevarlo a un horno para poder refundirlo y eliminar las pequeñas impurezas que se pueden encontrar en el metal. Ahora, obsérvese bien la diferencia de este procedimiento con respecto a esto.
Este es un horno alto de fundición, o sea, desde el punto de vista desde el punto de vista químico, esto es bastante primitivo. Literalmente simplemente se utiliza una carga, aquí esto es lo que es la mena de hierro, el mineral de hierro, el mineral ferroso, pasando por el horno alto en presencia de carbón, gas o cualquier alimentación de calor, o generalmente se utiliza aire caliente también, aunque el término, a pesar de que se dice aire caliente, no subestimarlo. Este aire caliente puede alcanzar o puede generar unos 1800, aquí está, 1800 grados centígrados a 1900 grados centígrados, con el objetivo de purificar, porque muchas veces el mineral de hierro viene contaminado con óxido de hierro, viene contaminado con caliza, calcios, otro tipo de sales que muchas veces salen en forma de escoria. De hecho, el exceso de carbón sale en forma de coque. Y esto ocurre dentro de un crisol. Pero obsérvese lo económico realmente que es trabajar con un horno alto, a diferencia con el titanio. Esto simplemente es una torre de ladrillo y entra aire caliente. Desde el punto de vista químico es sumamente barato. Desde el punto de vista anterior mostrado, se utiliza hasta magnesio, o sea, se tiene que utilizar un metal auxiliar para poder purificar el titanio, y aparte se tiene que utilizar cloro para generar la primera reacción de destilación, si se puede denominar así. No destilación, sino para formar el primer compuesto de titanio. Es decir, este proceso es muchísimo más costoso, es mucho más largo y tarda bastante más. En cambio, aquí puedes trabajar 24/7 sin ningún problema. Y esto ya sería todo la exposición. Espero que les haya gustado, profesor. En este caso quise hacer algo un poco diferente, ¿no? Verlo desde un punto de vista no tan específico en lo que es la corrosión en sí, sino los procesos, el por qué se utiliza uno u otro. Decidí darle un ligero cambio para poder enriquecer un poco más el tema, ¿no? Muchas gracias y me despido.